En este video voy a hablar del test T o el t-test. El primer escenario es cuando tenemos un grupo y queremos comparar el promedio de nuestro grupo con el promedio conocido de la población, pero no tenemos la varianza. Dado que no tenemos la varianza, no podemos utilizar un TZ y tenemos que utilizar un test que siga una distribución T. ¿Cuáles son las distintas hipótesis que podemos tener? La primera es cuando queremos ver si hay alguna diferencia. La hipótesis alternativa dice una diferencia entre nuestro promedio y el promedio poblacional, y este símbolo quiere decir que la diferencia puede ser mayor o puede ser menor, y esto es lo que se conoce como una hipótesis de dos colas. Y estas otras dos hipótesis, cuando tenemos una alternativa que puede ser mayor que o una alternativa que puede ser menor que, es lo que se conoce como hipótesis de una cola. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una o dos colas? Acá tenemos una curva que sigue una distribución normal con un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Y cuando estamos testeando una hipótesis donde estamos buscando una diferencia, que esta puede ser mayor o menor que, lo que estamos haciendo es que queremos buscar lo que pasa en la cola inferior o lo que pasa en la cola superior. Cuando estamos testeando con un alfa igual a 0,05 o 5%, lo que vamos a hacer es vamos a dividir este porcentaje en 2.5 en la cola inferior y 2.5 en la cola superior. Por otro lado, cuando tenemos una hipótesis alternativa donde nuestro promedio es mayor al promedio de la población, lo que estamos haciendo es testear lo que pasa en la cola superior. Siempre acordarse que mayor que es la cola superior, y cuando estamos testeando que nuestra hipótesis alternativa es menor que nuestro promedio poblacional, miramos la cola inferior. Cuando comparamos el gráfico superior al gráfico inferior, nos damos cuenta que la zona para rechazar la hipótesis nula desde el punto de vista total es igual. Acá es un 5% y acá es un 5% dividido en 2,5 y 2,5. Pero es mucho más fácil rechazar la hipótesis nula cuando estamos testeando en una sola cola, porque esta área de 5% se concentra todo en una cola. Por lo tanto, es más fácil caer en toda esta área versus caer solo en esta área pequeña que correspondería al 2,5% cuando testeamos en dos colas. Como norma general, en medicina siempre conviene testear la hipótesis alternativa como una hipótesis de dos colas para ver si nuestra intervención es mejor que, pero también para ver si nuestra intervención es peor que y tiene más efectos secundarios. Entonces, volviendo a nuestro primer escenario de un grupo versus el promedio poblacional, acá tenemos la fórmula. Es bastante simple. Lo que hacemos es al promedio de nuestra muestra le restamos el promedio poblacional, y a todo esto lo vamos a dividir por un número que es la desviación estándar de la muestra dividido por la raíz cuadrada del n de la muestra. Cuando utilizamos un TZ, lo que hacemos, en vez de poner nuestra desviación estándar de la muestra, utilizaríamos la desviación estándar poblacional, pero como no la sabemos, tenemos que utilizar la desviación estándar de la muestra. Y esto entonces va a seguir una distribución T, y los grados de libertad van a ser n-1, o sea, el número de integrantes de nuestro grupo menos 1. Entonces acá estamos en R. Acá yo tengo precargada una base de datos que tiene, la primera columna corresponde a la variable, es un puntaje de una prueba, y la segunda es un factor que representa el género del individuo, donde 0 es hombre y 1 es mujer. En este ejemplo vamos a utilizar solamente a los hombres y lo vamos a comparar con un promedio que en este caso en forma arbitraria elegí 50. Los supuestos que tenemos que hacer cuando queremos usar un t-test es primero ver si todos estos datos son independientes entre sí, y lo segundo es cuál es el tipo de distribución que siguen nuestros datos. Si medimos skewness, nos damos cuenta que es negativa, pero bastante cercana a 0. Y si medimos la kurtosis, esta es igual a 1.9. Y esta es bastante similar a una kurtosis de una distribución uniforme. Y si ploteamos esto, vemos que en realidad el QQ-norm nos muestra que es una distribución que sí tiene unas colas finas, y el histograma no es del todo normal, pero tampoco se ve ninguna desviación o skewness tal cual nos habían mostrado los números anteriormente. Y para rematar vamos a hacer un Shapiro o un Lilly test, que es un modificado del KS test, y vemos que ambos rechazan la hipótesis nula, por lo tanto esto no sería una distribución normal. Ahora, ojo que estos datos tienen varios datos repetidos y el Shapiro no es muy bueno para esto. Pero a grandes rasgos entonces uno diría, bueno,
¿Cómo vas a usar un t-test si esto no sigue una distribución normal? Voy a hablar de lo que se llama la eficiencia asintótica relativa, y esto básicamente es la eficiencia entre un test versus el otro, y lo que mide es la relación entre el n del segundo test dividido por el n del primer test para obtener el mismo poder y el mismo error tipo 1. Acá vamos a comparar el Wilcoxon-Ransom Test, que es un test no paramétrico, con nuestro querido t-test, y vemos que cuando los datos siguen una distribución uniforme, ambos test son equivalentes. Cuando siguen una distribución normal, el t-test es superior, pero en realidad es bastante cercano a 1. Cuando siguen una distribución Laplace, nuestro Wilcoxon sería mejor. Y ya cuando las distribuciones son muy skewed o son Cauchy, donde en realidad no tenemos varianza, el Wilcoxon sería extremadamente superior. Por lo tanto, cuando tenemos nuestros datos, nuestro n es suficiente, o sea, es mayor a 30, podemos utilizar el teorema del límite central. No tenemos outliers. Hacemos un histograma o un QQ-norm y se ve relativamente decente, podríamos utilizar un t-test y estaríamos obteniendo un poder bastante similar a utilizar un test no paramétrico. Entonces el comando en R es t.test, entre paréntesis ponemos primero el nombre de nuestra variable que queremos analizar, que acá sería h para hombre, y ponemos cuál es el promedio con el cual lo queremos comparar. Yo arbitrariamente elegí 50. Si no ponemos ningún otro comando, automáticamente el programa asume que estamos ante un test con una hipótesis alternativa de 2 colas, que estos son datos que no son pareados y que queremos un intervalo de confianza de un 95%. Entonces acá nos muestra que nuestro valor de t-test es de 0.2, nuestros grados de libertad son 91, el n de nuestro grupo era 92, menos 1, 91, y el valor de p es de 0.8, por lo tanto la conclusión es que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y decir que 50 es distinto al promedio de nuestra muestra. Ahora si comparamos lo que pasa en el score con las mujeres con el mismo promedio poblacional de 50, vemos que el t-test es de 6.3, este es un valor alto, por lo tanto los grados de libertad son 107 porque el n era de 108 y en este caso sí rechazamos la hipótesis nula y decimos que el promedio de nuestra muestra es significativamente distinto a 50. En el caso de los hombres, como vimos en los gráficos, es mucho más fácil rechazar la hipótesis nula cuando hablamos de una cola versus a 2 colas. Ahora, si ya rechazamos con 2 colas, obvio que vamos a rechazar con una cola, pero no lo mismo se repite al revés. O sea, si rechazamos con una cola, no necesariamente vamos a rechazar con 2 colas. Acá hicimos el test de los hombres, pero pusimos ahora una nueva alternativa, que vamos a decir que la alternativa es mayor que. Dado que no rechazamos en la de 2 colas, vamos a ver si rechazamos en la de una cola. Pero en este caso tampoco rechazamos. Y esto es porque el promedio de nuestra muestra es casi 50. O sea, no vamos a rechazar tampoco, pero es solamente para mostrar. Y lo contrario sería entonces, la alternativa es que es menor que 50. Ponemos entre comillas less. Y tampoco rechazamos en este caso una p-value mayor de 0,05.